como si hubiera una sorpresa en el planteamiento de la 4T. Esto se viene diciendo precisamente desde los tiempos de López Obrador en el poder. López Obrador lo dijo una y otra vez. Estos organismos no tienen razón de ser, ocupan recursos públicos, salen muy caros y las funciones las puede realizar el Estado mexicano. Ahí tenemos el choro mareador de Javier Corral, ¿no? A ver, le doy lectura porque este senador que pertenece a la bancada de Morena, sí, con los antecedentes panistas, pero que debió haber votado de acuerdo al proyecto que tiene Morena, sino para qué se unió a Morena, ¿no? Si a la primera iba a traicionar, iba a dar el litellazo o en su caso actuar como Germán Martínez. Bueno, Javier Corral dice ante el dictamen que se ha aprobado en el Senado de la República, desapareciendo los órganos constitucionales autónomos, me gustaría exponer algunas reflexiones que, por cierto, he compartido con la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso desde antes que iniciara la legislatura. Y siendo una mujer de convicciones democráticas, me ha brindado siempre su respeto y comprensión, pues cuando me invitó a ser parte de su proyecto, nos asumimos como aliados de una transformación social a partir de nuestras biografías, principios y trayectorias. Esa lealtad es inmarcesible, es lo que destaca. Hagan de cuenta que estamos leyendo a Germán Martínez Cázares en su momento, ¿no? Pero dice Javier Corral, en primer lugar, debo decir que lamento que no se opte por separar la votación para la desaparición de los 7 organismos autónomos, dado que cada uno atiende funciones y retos completamente distintos. La complejidad de los temas que abordan merecía un análisis más detallado y deliberado que permitiera tanto a las y los legisladores como a la ciudadanía valorar de manera justa el impacto que tendrá la eliminación de cada organismo en su respectivo ámbito. Abordar esta decisión de manera conjunta invisibiliza las particularidades de cada institución y desatiende la importancia de su contribución individual al bienestar social y económico. De manera particular, no comparto la propuesta de desaparecer al INAI, al IFT, a la Comisión Federal de Competencia, y bueno, pues ahí está el planteamiento de Javier Corral. Yo creo que con eso es suficiente, muchas gracias. Pero bueno, el senador de Morena, Javier Corral, votó exactamente igual a los senadores y senadoras del Partido Acción Nacional. Y Javier Corral era parte de Acción Nacional, fue gobernador a través del PAN. Sin embargo, se peleó con el PAN porque hubo una ruptura, porque él quiso imponer a su candidato a la gubernatura y desde la dirigencia del PAN le impusieron a una candidata, hoy gobernadora, Maru Campos. Esa es la historia real. Entonces, aquí el punto es, si sabía el propio Javier Corral de cuál era el planteamiento de la 4T, qué es lo que decía un día sí y otro también López Obrador sobre los organismos autónomos, ¿por qué se sumó a Morena? ¿Por qué se sumó a Claudia Sheinbaum? Para que a la primera votara en contra de eso, o sea, nada más utilizar el vehículo de Morena para llegar a una senaduría. Eso es un asunto ético. Esas son las convicciones de Javier Corral. O que ya abiertamente en el fuera máscaras diga, yo solo quería utilizar el vehículo, me quería subir al carro ganador y después ahí dar el bandazo. A ver si no acaba como un senador de un grupo plural, ¿no? O sea, autónomo entre comillas, siempre en el coqueteo con la derecha. A propósito, esto lo coloca en confrontación directa con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy no le preguntaron del asunto a nuestra presidenta y seguramente ella dirá que respeta el voto de los senadores y senadoras. Pero por un lado, dice Javier Corral, no debió haber desaparecido el INAI ni la Comisión Federal de Competencia. Hoy nuestra presidenta, en una valoración general, dice, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia lo que hacía era debilitar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas del Estado mexicano, para que fueran doblegadas por los intereses particulares. ¿Cómo es posible que están defendiendo ese tipo de organismos autónomos? Bueno, y aquí hay que colocar
en la mesa de los defensores de esos intereses al propio Javier Corral. Así de claro. Nuestra presidenta hace esta valoración. Vamos a escuchar sobre los organismos autónomos. Ella está contenta porque, pues sí, se están quitando del camino porque no desaparecen las funciones que estaban haciendo, sino las funciones serán absorbidas por el propio Estado mexicano, pero ya no con el derroche. Y además esos organismos serán tapaderas de los intereses del viejo régimen neoliberal. Vamos a escuchar a la presidenta. Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas.